Hola, 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 buenas, buenas, buenas. Hoy tenemos un capítulo más acerca de la palabra del Señor y pues sigamos compartiendo acerca de la salvación y las diferentes etapas de la salvación, cómo Dios nos salva, cómo llegamos al cielo. Vamos a seguir en este camino. El día de hoy vamos a ver, podría decirse regeneración, pero básicamente es el nuevo nacimiento del cristiano. Entonces vamos a mirar esta parte de cómo nacimos de nuevo, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos salva. Entonces dice así, regeneración, tú eres de Dios, no del diablo. Tú eres de Dios, no del diablo. Si ya aceptaste a Jesús como Salvador y te esfuerzas por vivir apartado para Dios, es decir, vivir en santidad, tú eres de Dios, no del diablo. Entonces, tú que aceptaste a Jesús como Salvador y te esfuerzas por vivir en santidad, tú has nacido de nuevo y has nacido del Espíritu. Tú has sido regenerado por el Espíritu Santo que está dentro de ti, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo? El cristiano que ha nacido de nuevo y ha sido regenerado debe tener al menos uno de estos frutos que se van a mencionar. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el cristiano que ha nacido de nuevo debe tener al menos uno de los frutos antes mencionados. Al menos uno se debe encontrar. Por lo tanto, si ya aceptaste a Jesús como Salvador y si en ti se manifiestan al menos uno o más de estos frutos antes mencionados, entonces tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tú eres de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la palabra que dice, el que practica el pecado es del diablo? Primera de Juan 3:8. Abordemos primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. La Biblia dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Ahora, este versículo debe entenderse de la siguiente manera. Este versículo se refiere a personas que viven en una vida de pecado continuo, rutinario y diario, y estas personas no consideran arrepentirse, ni cambiar, ni dejar el pecado, ni venir a Cristo. Por lo tanto, este versículo no se está refiriendo a un cristiano que se ha arrepentido, que lucha por vivir para Dios, sobre quien Dios ha derramado su espíritu, que ha nacido de nuevo. No se refiere a esas personas. Entonces, tú que andas según el Espíritu, que luchas para guardarte para Dios, tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú no eres del diablo. Tú has sido comprado con la sangre de Cristo. Por tanto, este versículo se refiere a personas que viven constante y rutinariamente para el pecado. Piensan en el pecado, viven para el pecado y no consideran arrepentirse de ese pecado ante Jesús. Ahora bien, porque podría pasar, ¿qué pasa si un justo peca? ¿Qué pasa si el justo peca? Abordemos primera de Juan 2. Lo ideal es que el justo no peque. Eso es lo ideal. Pero
¿Qué pasa si un cristiano que se esfuerza para vivir para Dios y por agradar a Dios comete un pecado? Un cristiano que se esfuerza para vivir para Dios y vivir apartado para agradar a Dios no es perfecto porque aún está en la carne como los demás vivientes y se puede equivocar. Pero es un cristiano que está habituado a vivir rectamente. Tiene una rutina de estar apartado del mal. Entonces, ¿qué pasa si este cristiano comete un error? ¿Qué pasa con este cristiano? A este cristiano le podemos aplicar la palabra en 1 de Juan 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, lo ideal es que no peque. Pero si cometiste un error, arrepiéntete, ven a Jesús, pero tranquilo, tranquila. Tú tienes a Jesús como abogado ante el Padre. Deja que Jesús abogue por ti. Ese versículo del que practica el pecado del diablo, eso aplica para personas que están habituadas a eso. Rutinariamente lo hacen y no consideran arrepentirse. Ese versículo no aplica a personas que rutinariamente viven para Dios y se consagran para Dios, pero digamos que en algún momento cometen un error. La palabra lo dice: abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Si has cometido un error, lo único que hay que hacer es arrepentirse de ese error e intentar enmendarlo y no volverlo a hacer. Pero tú eres de Dios. Ahora, 1 de Juan 2, en el versículo 2, ahí dice: y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El cristiano se conoce porque guarda los mandamientos de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la palabra y la verdad no está en él. El versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, si tú fallaste, reconcíliate con Dios y vuelve a practicar las obras de justicia. Si tú eres una persona habituada a vivir para Dios, tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Ya tú has nacido de nuevo. Tú has sido regenerado. Ahora, no somos perfectos. A veces alguien puede cometer un error. Pero ven a Cristo. Ven al Señor. Tú eres de Dios. No te dejes llevar por el enemigo, por esa voz del enemigo en tu mente. No. Ven a Jesús. Te está esperando con los brazos abiertos. Tú eres de Dios, no del diablo. Dios te bendiga.